Y esta mañana nos acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano la doctora Silvia Pérez Acal para platicar de este tema. Muy buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos allá en casa. Pues sí, precisamente, puede parecer un tema un poquito complicado y como que del más allá, pero es algo muy simple. Simplemente con entender que en la rodilla existen varios ligamentos que nos ayudan a darle estabilidad a la rodilla, ¿no? Que impiden que la pierna se vaya muy adelante o muy para atrás o que podamos hacer actividades, ¿no? Eso está determinado por los ligamentos. Uno de los principales es el ligamento cruzado anterior. Podemos entender la rodilla como una cavidad en donde en el centro hay dos ligamentos que están en forma de X, uno anterior y uno posterior, es decir, uno adelante y uno atrás. Okay. Entonces, el de adelante es el que da la mayor parte de la estabilidad en la rodilla. Entonces pasa mucho, sobre todo en deportistas, por la actividad que hacen, que como decía en la nota, ¿no? Movimientos de aceleración y desaceleración como hace el futbolista, esos cambios de dirección como de pivote, que la pierna se quede fija y el resto del cuerpo gire. Esos son los movimientos que pueden ocasionar una ruptura del ligamento cruzado anterior. En ese instante, cuando ocurre la lesión, la persona empieza a percibir, obviamente, dolor, mucho dolor. Algunos incluso escuchan el chasquido del ligamento, sienten inestabilidad en la rodilla, sensación de bloqueo, la sienten rara. Y en ocasiones se inflama porque pues esta lesión ocasiona que salga sangre y que la rodilla quede ocupada. Cuando sucede esto, pues el paciente por lo general se sienta, le ponen hielo y en deportistas, como te comentaba, puede pasar hasta cierto punto desapercibido, únicamente tiene el dolor, la molestia y esa sensación de inestabilidad. Y pasa un mes hasta que el dolor no cede y es cuando acuden a consultar. Se solicita una resonancia y es cuando se hace evidente la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces cuando se acuerdan, no, sí es cierto, el mes pasado me caí, me pasó tal o cual cosa. ¿Por qué el paciente deportista puede pasar hasta cierto punto sin problemas? Porque la masa muscular que tienen debido al deporte ayuda a dar cierta estabilidad a la rodilla. Entonces luego ya no pueden creer que cómo es posible que estoy caminando teniendo un ligamento tan potente roto. Entonces, dicho esto, pues el tratamiento es quirúrgico. Son de esos padecimientos que no hay manera de que uno mande a rehabilitación o tomando medicamentos. Ahí sí el tratamiento es totalmente quirúrgico. No hay una terapia que pueda ayudar a esto. No, o sea, es totalmente, ya se rompió una estructura muy importante y esas estructuras por lo general no vuelven a generarse, no se pegan, no cicatrizan, entonces hay que hacer una restitución del mismo, ya sea tomando un ligamento propio o poniendo un injerto cadavérico. Les va muy bien a los pacientes, terminan incorporándose a su deporte al cabo de un tiempo, después de una buena fisioterapia y terminan haciendo su vida normal, casi listos para la siguiente lesión. La siguiente lesión. Así es. Y puede venir también, como comentábamos, acompañado de otras lesiones. O sea, no es como que me lastimé el cruzado anterior y todo lo demás quedó intacto. En ocasiones, otros ligamentos se pueden ver afectados. Incluso el mismo hueso puede sufrir un golpe o una contusión y se puede fracturar. O pues otras estructuras como de las que a veces hemos hablado en el programa, como es el menisco, también se puede romper. Okay. O sea, para entender un poquito, tenemos varios ligamentos y este es el principal. Así es. Si este se llegara a deteriorar o afectar, estamos hablando de una operación sí o sí. Así es, cuando se rompe totalmente. En ocasiones hay un elongamiento o una ruptura parcial. Ahí podríamos dar oportunidad a que con buen fortalecimiento y fisioterapia podamos lograr algo. Hay que igual resaltar la importancia de que afortunadamente se puede hacer con mínima invasión. Estos son de esos procedimientos que se pueden hacer con mínima invasión, con artroscopía, utilizando una cámara. Entonces las incisiones que se hacen para reparar este tipo de ligamento son pequeñas. Entonces es una cirugía, como siempre digo, bastante noble, que te permite incorporarte pronto a tus actividades. ¿De cuántos días estaríamos hablando de una recuperación? Bueno, para estar prácticamente trabajando sí podrías estar de 15 días a un mes y una recuperación total sí te lleva 6 meses. Eso sí, o sea, para prácticamente estar por completo como si nada hubiera pasado, de 6 meses a un año. Entonces, porque es un ligamento importante, entonces sí se tiene que uno dedicar un poquito de tiempo a recuperarse. ¿Cómo identificarlo? Porque de pronto podemos tener un mal movimiento y ni nos duele un poquito la rodilla, no siempre será necesariamente una ruptura del ligamento, ¿o sí? A veces puede ser algún problema. Igual, o sea, con respecto a lo que me estás diciendo, no solo le da a los deportistas,
También le puede ocurrir a una persona que no necesariamente practica un deporte de manera intensa. Puede darse en alguien que solo sale a correr por las mañanas, o en gente que ni siquiera hace ejercicio. Únicamente se necesita caer mal, o sea, caer de un escalón, por ejemplo, o dar un brinco y hacer un movimiento de torsión. Eso podría ser suficiente para romperse el ligamento cruzado. Y el síntoma principal, te digo, es el dolor intenso, la inestabilidad, sobre todo la inestabilidad, y que en el momento que ocurre la lesión siente el paciente que se inflama y como si quedara casi el doble del tamaño de la rodilla. Eso significa, pues, es muy probable que sea una lesión del ligamento cruzado anterior. Ahí no hay que batallar, o sea, es importante como que aceptar que hay una lesión, ocurrió algo en nuestra rodilla y acudir a consultar. No es un deterioro. No. Es un momento que sucede, que puede ser, o puede ser previamente algo que nos lastimó y en una segunda instancia o un mal movimiento se vuelve pues a complicar. A complicar, así es. Y sí, exactamente. Te digo, no solo a los deportistas, como tú dices, sí puede ser algo crónico, ¿no? Sí puede ser que de pronto estar haciendo una mala técnica en el deporte puede hacer que se vaya rasgando de poco en poco hasta que al final algún movimiento termine por romper ese ligamento. Es común, te digo, pero mucho más en pacientes o en personas que hacen sobre todo fútbol o esos deportes en donde incluye la aceleración y desaceleración del paciente. O sea, sí es algo frecuente que esté pasando. Realmente es algo frecuente y lo que más me asombra que cuando van al consultorio es casi la misma historia, ¿no? Hace un mes me caí o hace determinado tiempo me caí o tuve un accidente de este tipo, pero me duele la rodilla y siento que sigue igual. Y resulta que es una lesión del ligamento cruzado anterior. Hay pacientes que llevan casi de 6 meses a un año con el ligamento cruzado anterior roto y no le habían tomado la importancia, ¿no? ¿Qué sucede? Que al no tener estabilidad de la rodilla, o sea, la rodilla empieza a ser así, hacia adelante y hacia atrás, se vuelve una licuadora. Entonces empiezas a moler todas las estructuras que están en el interior, desgastas tu rodilla. Si un paciente de 19 años termina teniendo una rodilla prácticamente de un paciente de 50 años. Entonces, ahí hay un problema porque le acortas el tiempo de vida a tu rodilla. Entonces, ahí la importancia de revisar y sustituir el ligamento cruzado lo antes posible. Y a veces como el dolor no es tan intenso, lo dejamos pasar, pero siempre es importante pues acudir a un especialista. Doctora, ¿dónde pueden consultar con usted? Me pueden encontrar en el consultorio 503 del Star Médica al 99 92 25 60 25 y tenemos la página web www.solucionesortopedia.com y estamos en todas las redes sociales, en el canal de YouTube y nada más tienen que teclear Ir Soluciones en Ortopedia o mi nombre y ahí van a ver toda la información, van a ver las entrevistas que tenemos aquí también. Entonces, pues toda esta información está plasmada allá y hay otros temas igual que pueden encontrar pues bastante extensos, ¿no? Sobre todo eso y tratar de ponerlo de una manera más, no tan técnica. Sobre todo este tema del que estuvimos platicando, el ligamento cruzado anterior, es un poquito técnico, pero es simplemente un ligamento importante, le da estabilidad a la rodilla y si se rompe hay que restituirlo, no hay de otra. Perfecto, doctora, pues como siempre agradecemos la información y nos mantenga pues al tanto de estos temas. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, le esperamos próximamente. Vamos a un corte comercial, ya volvemos.